Ya estamos prácticamente en noviembre y eso significa que tenemos ya a las puertas el Día de Todos los Santos y la conmemoración de todos los fieles difuntos, que este año además cobra una relevancia especial estos 2 días a causa de la pandemia y de los miles de muertos que ha causado, por desgracia. Vamos a hablar de ello y de las particularidades de la liturgia en este tiempo con Daniel Escobar, delegado episcopal de Liturgia de Madrid. Daniel, bienvenido. Gracias por invitarme. 2 días que se nos presentan ahora extraños, digamos así, dadas las circunstancias, la crisis que estamos viviendo y las restricciones también a las que de algún modo no, que tenemos que obedecer. ¿Por qué este año estas 2 fechas son más importantes, podríamos decir así, o estamos llamados a vivirlas de una forma todavía más fuerte? Bueno, en realidad la fiesta de Todos los Santos, la solemnidad de Todos los Santos y la conmemoración de los fieles difuntos es algo que se viene celebrando desde hace siglos. Es decir, siempre la Iglesia ha tenido conciencia de que la vida es limitada y que nuestra vida tiene un horizonte mucho más amplio que el que tenemos aquí. Es verdad que este año, con la pandemia, al aumentar el número de fallecidos, pues todos tomamos conciencia también de la finitud, de la limitación de la vida. Y ahora es verdad también que en estos días pues se va a tener especialmente en cuenta pues las personas que han fallecido, especialmente aquellos que han muerto solos, aquellos que han estado más abandonados o pues la misma situación de tener que celebrar funerales y entierros pues con poca gente, pues hace que en estos días se tenga especialmente presente a ellos. ¿Cuál es la diferencia entre las 2 fechas? Porque es verdad que a veces existe cierta confusión al estar seguidas una detrás de la otra. Claro. ¿Cuál es esa diferencia? Históricamente son 2 fiestas distintas y nacen en contextos distintos. La solemnidad de Todos los Santos tiene más importancia porque esto surge desde el primer milenio, cuando la Iglesia veneraba a los mártires. Entonces, como había mártires en persecuciones, que eran muchísimos, no se podían celebrar uno por uno, se celebraban todos juntos. Entonces ya a finales del primer milenio es cuando se establece una fiesta, primero de todos los mártires y posteriormente de todos los santos. Entonces lo que se celebra se da culto a aquellos que, primero, que habían derramado la sangre por confesar el nombre de Cristo o por odio a la fe, ¿no? Y luego se van añadiendo personas que han padecido por defender la fe, monjes, pastores, hasta tener más en cuenta también a personas a laicos, ¿no? Como actualmente. Y especialmente en ese día, en el de Todos los Santos, se venera y se pide la intercesión de aquellos, digamos, santos anónimos, aquellos que pueden ser pues abuelos, pueden ser familiares nuestros, que no han sido ni serán nunca canonizados, pero que gozan de la presencia de Dios. Esos santos de la puerta de al lado, de los que habla el Papa. Exactamente, es decir, algo que es muy concreto, porque a veces cuando hablamos de la santidad pensamos en algo, bueno, pues que tienes que hacer milagros, que tienes que ser reconocido, que tienes que hacer... No, entonces la solemnidad de Todos los Santos venera precisamente a todos estos, ¿no? La conmemoración de los fieles difuntos parte de una realidad distinta. También surge más o menos en el mismo periodo histórico, en torno al año 1000, pero lo que hace es pedir por los difuntos, es decir, aquellas personas que han fallecido y que todavía no gozan de la presencia de Dios, se pide por ellos. Y es lo que se hace en los sufragios, por ejemplo, en las misas, pedir por ellos. No es una solemnidad, es una conmemoración, de hecho no es un día de precepto, el Día de los Fieles Difuntos, el día 2 de noviembre. Eso iba a preguntar, ¿no es precepto? No, no lo es. Pero no si es conveniente asistir. Claro, y además a los sacerdotes, especial. Ahora ha salido un documento sobre el mes de noviembre en tiempos de pandemia y sobre esta cuestión también de los sufragios por los difuntos, y a los sacerdotes desde siempre, pero se recuerda en ese documento, se nos recomienda celebrar 3 misas ese día. ¿Por qué? Para pedir por los difuntos. Vamos a cambiar de tema. Particularidades en la liturgia en este tiempo de pandemia. Hemos escuchado antes a nuestro compañero Álvaro, hablaba del gesto de la paz, por ejemplo. ¿Qué es lo que ha cambiado? En realidad la celebración siguen siendo las mismas, lo único que se ha hecho es adaptar a las circunstancias, sobre todo sanitarias. Es decir, lo que está
teniendo mayor importancia es el que la celebración litúrgica no sea un obstáculo para, digamos, cuidar la caridad. Es decir, la liturgia no puede estar por encima de la caridad. Por eso se tuvieron los templos, por eso no hubo celebración. Templos cerrados no, algunos sí, porque no podían tener gente para que estuvieran abiertos, pero por eso se suprimieron celebraciones públicas, por una cuestión de que la liturgia es importantísima, pero lo primero en la Iglesia siempre es la caridad. Entonces, se tiene en cuenta pues evitar los contactos, lo que se ha dicho anteriormente, evitar el contacto, la desinfección. Los sacerdotes nos desinfectamos, hay dispensadores de gel hidroalcohólico en las iglesias, para que se recomienda también la comunión en la mano, ¿no? por evitar al máximo, igual que el gesto de la paz, que de por sí es un gesto que se puede hacer o no, es un gesto facultativo, pues se recomienda que no sea un gesto, pues que no haya contacto físico, ¿no? ¿Alguna polémica ha habido con alguna de estas medidas? Porque hay gente que, estas recomendaciones no le han gustado mucho, piensan que no se deben llevar adelante. Las costumbres pesan mucho, y es verdad que no es fácil de un día para otro decir, bueno, pues ahora vas a comulgar en la mano cuando yo toda la vida comulgando en la boca, ¿no? O ahora se va a quitar el gesto de paz. Se convierten las celebraciones en algo como más frío. Es decir, nosotros, la liturgia tiene la característica de que también juega con el contacto, ¿no? También pues con el contacto físico, pues el mismo gesto de la paz es expresivo, ¿no? Pero también es verdad que no es una circunstancia que se plantee como un horizonte para siempre, sino bueno, pues mientras dure esta situación que estamos viviendo. Claro, sí, que nadie se preocupe, que luego... Esperemos, no sabemos cuándo, pero que vuelva todo de verdad a la normalidad, no a la nueva normalidad, sino a la de verdad, exactamente. Daniel Escobar, delegado episcopal de liturgia, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, hasta la próxima. Adiós. Bueno, pues como decíamos, este domingo 1 de noviembre la Iglesia celebra la festividad litúrgica de Todos los Santos y al día siguiente el Día de los Fieles Difuntos. En el contexto de la pandemia, las sacramentales dependientes de la Archidiócesis San Lorenzo, San Sebastián Mártir, San Isidro y San Justo han adaptado sus horarios para facilitar que los fieles puedan acercarse a rezar y honrar a sus muertos. Además, se puede ganar la indulgencia plenaria cumpliendo las condiciones para ello establecidas por la Iglesia. Para conocer los horarios pueden entrar también en la web de la Archidiócesis www.archimadrid.org o llamar por teléfono al Obispado de Madrid.